Un lindo y hermoso que es el primer día de la semana. Lindo y hermoso porque tenemos siempre que confiar en Dios y que este día es un día dado por el Señor. El Señor nos dio 6 días para trabajar, 6 días para hacer nuestras obras cotidianas, en las cuales recogemos el alimento y podemos aún cosechar las buenas voluntades de Dios en toda la semana. No es que Dios en realidad estos días no los bendice. Dios también bendice estos días. Por eso el tema de esta hora, poner a Dios en primer lugar. Eso es precisamente en cada mañana que nosotros abrimos nuestros ojos, caer de rodillas ante la presencia de Dios para ponernos en las manos de Él. ¿Quieres tú en este momento ayudarme para orar e iniciar esta hermosa lección? Vamos entonces a orar, a implorar el nombre de Dios. Señor y amantísimo Padre, gracias Padre por este día. Gracias Señor por los momentos que nos permites Padre compartir tu palabra. En esta hora Señor, rogamos como siempre Señor tus bendiciones. Perdona Padre nuestras equivocaciones. Perdona Señor nuestros pecados. Y que en esta hora Padre pueda hacer tu voluntad cada uno de aquellos hijos fieles tuyos. Permítenos Señor en esta hora estudiar Padre y meditar sobre la lección de este primer día de la semana, domingo Padre 12 de marzo. Te pido Señor que a través de tu Espíritu Santo tú nos instruyas y nos hagas Padre comprender y entender esta historia que vivió tu pueblo. Te lo suplico Padre en el precioso y bendito nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, pues el tema en sí, ya mencionado, es poner a Dios en primer lugar. Vamos a leer, no la vamos a leer toda la historia, yo espero que ustedes en su casita lo lean, ¿verdad? Que hoy la historia empieza con Josafat, este rey de Israel. Un rey valiente, un rey preparado, un rey que en realidad tenía bien organizado todo en su pueblo, en su nación. Y él nos dice, ahí esta historia, como ustedes ven, ahí ya el texto bíblico, Segunda de Crónicas 21. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Vean, se levantaron contra el pueblo de Israel. Se unieron para atacar al pueblo de Israel, que nada es diferente a lo que viene actualmente a este pueblo. También va a haber uniones que se van a compactar para ir en contra de primeramente la voluntad de Dios y en contra de aquellos que estamos haciendo la voluntad de Dios. Pero miren qué dice el versículo 2. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y he aquí están en Hazezón Tamar, que es en Gadi. Estos que se prepararon, pudo el Señor darle aviso a Josafat de lo que venía, de lo que se estaba preparando. Y siempre Dios permite esos temores en los hijos de Dios, en nosotros, para ver a dónde acudimos, a ver a quién buscamos, o lo hacemos por nuestra propia fuerza, o que creemos que tenemos una inteligencia tan grande que buscamos lo propio, pero no buscamos la ayuda de Dios. Esto precisamente que está pasando, miren ahora cómo lo describe
la palabra del Señor. Versículo 3. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Hasta ahí vamos a llegar a ese versículo, para que ustedes puedan leerlo todo el capítulo 20. Pero vean, me quedo con este versículo. Entonces él tuvo temor. ¿Quién? Josafat. ¿Y temor por qué? Uno puede decir, bueno, ¿que no somos hijos de Dios? ¿Que no tenemos fe? ¿Por qué tiene que haber temor en los hijos de Dios? ¿Que no ejercemos y ejercitamos la fe cada día? Pues precisamente estas cosas son las que nos llevan a ejercitar la fe para con Dios y poder entonces comprender que no nosotros dependemos de nosotros mismos, sino que todo lo que ha hecho Dios en toda nuestra vida, realmente la reconozcamos que es Dios quien ha trabajado en nosotros. Es Dios el que nos ha sostenido en cada batalla, aún de la enfermedad. Es allí donde Dios ha trabajado y nos ha dado el poder de seguir adelante. Josafat se atemorizó cuando escuchó el mensaje. Vienen del otro lado del mar gente en contra de nosotros, en contra de tu pueblo. Pero Josafat acudió a algo, y lo que acudió fue a pedir primeramente a Dios y pedir a su gente, a su pueblo. Hoy podemos decir a nuestros hijos, a nuestras esposas o esposos, cuando tenemos un problema, circunstancias que muchas veces no entendemos cómo poder resolverlas, cómo poder solucionar esos problemas. Una enfermedad, ¿cómo puede salir esa enfermedad? ¿Quién es el que la puede retirar? ¿Quién es el que la puede sacar? Solamente Dios. Es verdad, nos decimos, pues hay doctores, sí, pero es Dios quien maneja y usa los medios para poder levantar a aquel siervo fiel. Pero una de las armas que estamos entendidos que nosotros podemos usar es el ayuno. En ese momento, ayuno y oración. Fue así. La historia de Segunda de Crónicas nos habla que Josafat reunió a todo el pueblo, lo mandó llamar y todos acudieron, aún aquellos niños de pecho, aún los jóvenes vinieron, y ellos entendieron que el único capitán de su ejército, Dios Jehová, iba a poder controlar y domar a los enemigos. Porque ya Salomón lo había dicho. Salomón había dedicado ese templo y había anunciado que todo lo que ahí se pidiera, Jehová iba a responder. Miren qué lindo, hermanos. Entender ese mensaje hoy en día en nuestra vida espiritual. Comprender que hoy en día sí estamos viviendo en dificultades, en problemas, amenazas de guerra, amenazas de enfermedades, y que todo hoy en día, mis queridos hermanos, lo que estamos viviendo es para que ya iniciemos nosotros con ayunos, oraciones, y que Dios en realidad haga lo que tenga que hacer. No nos adelantemos a Dios, sino al contrario, pongamos a Dios adelante, que se haga su voluntad y no nuestra voluntad. Que sea el Señor quien en realidad nos tome en sus manos para que nosotros podamos en sí hacer no nuestra voluntad, sino la voluntad de Él, de Dios. Por eso es que también la sierva del Señor aquí nos dice en estos libros que lleva por título Cada día con Dios, nos dice ella: no podemos deshonrar más a Dios
que si desconfiamos de su palabra. ¿Vea? ¿Tú confías en Dios? ¿Y por qué confías en Dios? Porque lo has leído en su palabra. Los sentimientos no son dignos de confianza en absoluto. Una religión que se alimenta y sobrevive gracias a las emociones carece de valor. No creas que simplemente porque lloran, porque gritan, porque hacen sus revoltijos por ahí, son los verdaderos adoradores de Dios. No, la palabra de Dios es el fundamento sobre el cual nuestras esperanzas pueden descansar seguras. Y en la confianza que tenemos en la palabra de Dios, nos afirmamos, fortalecemos, establecemos y nos aferramos a la roca eterna. Miren qué lindo, hermanos. Qué lindas palabras, qué esperanza, qué confianza en el Señor. Esto es precisamente, hermanos, lo que hoy en día nosotros necesitamos. Todo cristiano, todo mundo necesita leer su palabra para entender a Dios y no al hombre. Es así como la sierva del Señor nos dice en este hermoso libro. Pero miremos este otro, Conflicto de Valor, página 217. Miren, Dios fue la fortaleza de Judá en esta crisis y es hoy la fortaleza de su pueblo. Dios no cambia. Dios es igual. Hoy quizás no viene el enemigo con armas, lanzas, pistolas, ametralladoras. Hoy no. Hoy Él está trabajando espiritualmente, queriendo agobiar al pueblo, acabar con la fe y la seguridad que el Hijo de Dios tiene. Por eso ella dice, no hemos de confiar en príncipes, ni poner a los hombres en lugar de Dios. No confíes en los hombres tampoco. No confíes en líderes, sino confía en el capitán, que es Cristo Jesús. Debemos recordar que los seres humanos son sujetos a errar y que aquel que tiene todo el poder es nuestra fuerte torre de defensa. Hermanos, fijar los ojos en un hombre es entender que un día Él es humano y que puede fallar, que puede caer. ¿Y caerás tú con Él? ¿O te sostendrás sobre la roca que es Cristo? En toda emergencia, debemos reconocer que la batalla es suya. O sea, el pleito no es nuestro, sino tenemos que reconocer que el pleito es de Dios y que Él lo pelee por nosotros. Porque Él sí sabe lo que esa circunstancia que estoy viviendo, que hay más atrás de ella. ¿Cuáles son las fuentes de ella? El fundamento de todo ese problema, aún si es enfermedad. Él lo sabe. Y lo único que tenemos que hacer es reconocer. Sus recursos, dice ella, son ilimitados y las imposibilidades aparentes harán tanto mayor la victoria, en la cual la obtendremos, sí, a través de Cristo. Es así como Dios en realidad nos llevará. Miren, sigue diciendo, los que dudáis de la misericordia de Dios, mirad al Cordero de Dios, al varón de dolores, que llevó vuestra aflicción y vuestro pecado. Es vuestro amigo, murió en la cruz porque os amó. Se conmueve por vuestra flaqueza y os lleva ante el trono. Él sabe que no podemos contra su enemigo. Él sabe que somos seres humanos, que somos débiles y que aún no tenemos ese refuerzo del cielo. Está el refuerzo, pero solamente cuando el enemigo nos ataca con todas sus fuerzas y que nosotros imploramos, suplicamos, caemos de rodillas ante nuestro Creador, es cuando Dios actúa, porque ve en realidad el corazón de su Hijo. Por eso dice, se conmueve por vuestras flaquezas y os lleva ante el trono. Pide el permiso del Padre, pide al Señor, porque tú estás pidiendo ese apoyo, esa ayuda.
Es Cristo que en el santuario, en el lugar santísimo, está intercediendo, está suplicando por el perdón, por el apoyo y la ayuda a los hijos de esta tierra. En vista de su amor indecible, no alentaréis en vuestro corazón esperanza, amor y gratitud. ¿No prestaréis un servicio gozoso a Dios? ¿Te imaginas? En verdad, por eso es de que no le haremos realmente la honra y la gloria a nuestro Dios. Miremos esta última. Miren lo que nos dice esta última cita de Lena Headway. Los que dudáis de la misericordia de Dios, en realidad hay muchos que dudan de que Dios no puede hacer la obra que realmente nosotros necesitamos. Mirad al Cordero de Dios, al varón de dolores, que llevó vuestra aflicción y vuestro pecado. Es vuestro amigo, murió en la cruz porque os amó, se conmueve por vuestras flaquezas y os lleva ante el trono. Esto es realmente lo que el Señor está haciendo por nosotros. Es lo que hoy en día Cristo Jesús está haciendo en el lugar santísimo de aquel santuario que fue sombra aquí en la tierra, pero que está en el cielo. Son las obras que el Señor está hoy en día haciendo por aquellos verdaderos, fieles e hijos de Dios. Son las luchas que hoy el Hijo fiel de Dios está pasando, estamos viviendo, pero hay un Dios allá cerca del trono que también está intercediendo por nosotros. Dios quiera, mis hermanos, Dios en realidad, el Hijo de Dios, sigue luchando por la salvación de aquellos que lo hemos aceptado. Él está intercediendo aún por nosotros. No acabó todo en la cruz, no. Muchos ya creen que ahí acabó la salvación del hombre, pero no es verdad. Por eso hoy en día tenemos que estudiar y entender más acerca de esa sombra del santuario terrenal en la cual es hoy en día la celestial. Que Dios te bendiga y el Señor te guarde.